Buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Hernández y voy a hablarles sobre la interacción corazón-pulmón. Primero vamos a hablar sobre la circulación fetal. La circulación fetal trata donde la placenta va a aportar todos los nutrientes, el oxígeno, va a recoger los desechos del neonato, el CO2 y va a aportar inmunológicamente todo lo que se necesita para que el neonato se desarrolle bien. La sangre rica en oxígeno va a entrar por el cordón umbilical a través de la vena umbilical. Se va a conectar a la vena porta hepática a través del ductus venoso. Ese es el primer shunt existente. Sigue hacia arriba por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí a las arterias pulmonares. Como hay una alta resistencia vascular pulmonar por el medio en el que está el feto de baja cantidad de oxígeno, va a haber una alta resistencia y por ende una alta presión en el corazón derecho. Y en la aurícula derecha va a haber un foramen oval que comunica con la aurícula izquierda. Por diferencia de presiones va a pasar la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la arteria aorta. Aquí va a haber un segundo shunt que se llama ductus arterioso porque de la arteria, de las arterias pulmonares se va a devolver la sangre y va a pasar por este ductus y va a irrigar a todo el cuerpo, a miembros superiores, cabeza, tórax, abdomen, miembros inferiores y de aquí de las arterias ilíacas se va a desprender las arterias umbilicales que van a salir finalmente a la placenta. En el nacimiento, el paso por el canal vaginal va a haber expulsión del líquido pulmonar contenido en la vía aérea superior. Se va a generar una asfixia por el clampeo del cordón umbilical que va a estimular la primera respiración. El líquido que hay en el pulmón va a ser sustituido por aire y este líquido se va a reabsorber a través de la vía linfática y las venas pulmonares. Hay un cese de flujo venoso y por ende se va a cerrar el ductus venoso que hay a nivel de la arteria hepática por diferencia de presiones, por la disminución de la presión en la aurícula derecha y aumento del flujo desde el pulmón, va a haber un mayor flujo en el corazón izquierdo y esto va a cerrar el foramen oval. También por el cierre del ductus arterioso que se va a dar por aumento del contenido de oxígeno en la sangre y por disminución de la prostaglandina E2. Vamos a hablar un poco de la anatomía. Entonces, en los neonatos y pediátricos, los pacientes neonatales y pediátricos, hay una mayor resistencia al árbol bronquial por disminución del diámetro. Hay un flujo de aire más turbulento, la mucosa es laxa y altamente vascularizada, o sea, rápidamente van a hacer edema y por ende obstrucción de evolución rápida. La lengua ocupa toda la cavidad oral, entonces hay una obstrucción fácil de la vía aérea, sobre todo en lactantes menores. Las narinas son estrechas y cualquier obstrucción nasal va a producir dificultad respiratoria. Esta respiración nasal también se va a dar porque la epiglotis está a nivel más alto y también esto solo va a cambiar después de los 4 años de edad. La laringe, a diferencia de los adultos, en los neonatos se encuentra a nivel de C1 y la glotis a este mismo nivel. En el adulto, la laringe se encuentra a nivel de C3 y la glotis a nivel de C5. Su forma va a ser más estrecha a nivel del cartílago cricoides y en el adulto a nivel de las cuerdas vocales. Esto va a generar una mayor o menor dificultad a la hora de la respiración y también de la intubación endotraqueal. La tráquea y los bronquios en neonatos y pediátricos hay más producción de moco
y porque no está osificada la tráquea, va a haber una mayor tendencia a la obstrucción. También podemos ver que el tórax en los neonatos y lactantes genera un mayor trabajo respiratorio porque tiene una mayor elastancia y hace que haya un ángulo recto generando una posición horizontal de las costillas y también del diafragma, donde no pueda descender completamente y se le dificulte y necesita hacer más presión, que en el adulto esto no es así porque el ángulo de las costillas es a nivel transversal. Su pared es más inestable y limita el volumen corriente y disminuye la capacidad residual funcional que tiende mayormente al colapso. El consumo de oxígeno es mayor en neonatos que en adultos y en lactantes. Como no hay ventilación colateral, esto genera que haya una mayor cantidad de atelectasias y se genere mayores presiones, mayor dificultad respiratoria y sea más difícil expandir nuevamente el pulmón. Como ya les venía diciendo, entonces la distensibilidad aumentada de la pared torácica aumenta el volumen de cierre de la vía aérea pequeña durante una respiración normal. El patrón respiratorio es irregular por mayor sensibilidad de los mecanorreceptores e inmadurez de los cuerpos carotídeos. Genera mayor riesgo de apnea, bradicardia y desaturación. La compensación respiratoria es menor por menor eficacia de la ventilación por las características anatómicas y hay un mayor trabajo respiratorio, una mayor frecuencia y una mayor profundidad. Hay una baja reserva pulmonar y en el sistema cardiovascular el recién nacido aumenta rápidamente hasta los 9 años el tamaño y la fuerza de contractilidad de su corazón. La posición del corazón en los recién nacidos es más central hasta los 2 primeros años y ocupa la parte media de la cavidad torácica. Hay un alto ritmo cardíaco y una alta frecuencia respiratoria con bajo volumen latido, pues hay una mayor cantidad de tejido fibroso en el corazón, lo que disminuye la distensibilidad y genera un mayor gasto cardíaco que en el adulto. Por lo mismo se genera un mayor consumo de oxígeno. Su volemia está entre 70 a 90 mililitros por kilogramo, por lo que pérdidas mínimas de volumen generan grave hipovolemia. Ahora sí vamos a entrar a la interacción corazón-pulmón. Entonces, depende fundamentalmente de la existencia de enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, el tipo de respiración del paciente, sea artificial o espontáneo. Artificial, entiéndase como una intubación o con ayuda de aparatos mecánicos, y espontánea, que la hace solamente el paciente, y los tratamientos instaurados, ya sean médicos o quirúrgicos. Entonces, primeramente, hay una alteración del tono del sistema nervioso autónomo, donde el volumen corriente de 6 a 10 mililitros por kilogramo produce taquicardia, o volúmenes menores o mayores a este produce bradicardia. Luego, hay una interdependencia ventricular, esto lo debemos tener muy en cuenta, porque todo lo que genera daño en un ventrículo afectará al otro. Un mayor volumen pulmonar limita los volúmenes cardíacos. Los pulmones sobredistendidos disminuyen el llenado del ventrículo derecho y, por ende, por la interdependencia del ventrículo izquierdo, generando taponamiento cardíaco. Un cambio a nivel pulmonar genera mayor presión del ventrículo derecho, hay mayor impacto por su escasa masa muscular, se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen telediastólico, aumenta la masa muscular del ventrículo derecho como mecanismo compensatorio, y entonces esto hace que haya una desviación del septum interventricular y se disminuya el llenado del ventrículo izquierdo. El aumento de la presión arterial de oxígeno y la disminución del CO2 o el abrir atelectasias disminuye la resistencia vascular pulmonar.
Pero si generamos una hiperinsuflación, aumenta la resistencia vascular pulmonar por compresión de los vasos. Y si hay una insuficiencia en la apertura alveolar, disminuye la presión arterial de oxígeno y aumenta la resistencia vascular pulmonar por vasoconstricción hipóxica. Luego, patologías que ocasionan esta hipertensión pulmonar y por ende disfunción miocárdica por mayor trabajo del corazón, afecta el retorno venoso, disminuye la precarga del ventrículo derecho y también del ventrículo izquierdo, disminuyendo el volumen sistólico. Si durante la ventilación mecánica aumentamos mucho la presión intratorácica, va a haber menor precarga del ventrículo derecho por menor retorno venoso, un menor flujo coronario en inspiración y esto hace que disminuya la contractilidad. Una mayor poscarga al ventrículo derecho por aumento de la resistencia vascular pulmonar, menor precarga al ventrículo izquierdo por compresión de pulmones, por la compresión de los pulmones con mayor volumen a causa de la desviación del septum, como ya les decía anteriormente. Y hay una baja contractilidad del ventrículo izquierdo por disminución del flujo coronario y una baja poscarga del ventrículo izquierdo con una presión arterial constante. Como conclusiones podemos ver que el sistema cardiovascular y respiratorio del paciente neonatal y pediátrico son muy lábiles y pueden entrar rápidamente en falla respiratoria. Desde el nacimiento el paciente está condicionado a desarrollar o no patologías pulmonares y cardíacas, dependiendo del periodo de adaptación neonatal. El conocimiento de la interacción corazón-pulmón y la fisiología cardiorrespiratoria y neonatal y pediátrica ayudan a que un terapeuta respiratorio determine un mejor manejo a nivel de la ventilación mecánica o antes de llegar a esta. Y el paciente neonatal y pediátrico poseen una fisiología muy diferente del paciente adulto, así que no los debemos comparar ni instaurar los mismos procedimientos. Las referencias que utilicé fueron estas: diferencias anatomofuncionales endoscópicas entre la vía aérea del niño y del adulto, de Claudia Garrido y demás autores, del año 2007. También utilicé la información que había del módulo 1 de fisiología neonatal y pediátrica, ventilación mecánica en cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, de J.L. Vázquez y demás, del año 2003, y todos los videos que habían en cuanto al módulo 1 del diplomado virtual. Muchísimas gracias.